Muy buenas, querida familia. Bueno, hoy estamos aquí en este programa de nuevo con Café con Fe. Nos hemos preparado nuestro cafetito, pero ya sabéis que el café despierta, pero solo Dios levanta el alma. Por eso vamos a continuar leyendo la Biblia y nos vamos a acercar probablemente a una de las historias más bonitas que hay, porque es la historia de José. Se ha llevado al cine, se ha llevado a la representación a la gran pantalla y prácticamente todo el mundo conoce quién fue este gran hombre en el cual vemos una imagen de nuestro futuro también San José, y que salvó al pueblo de Israel en tiempos de necesidad, de carestía, bajando a Egipto y después esperando allí al resto de su familia. Bueno, pues vamos a disfrutar y quedaos aquí con nosotros en Café con Fe. Pues la verdad que estoy fascinado con nuestro invitado de hoy. La semana pasada teníamos a Rubén, que era amigo mío porque estudiamos juntos en Roma, pero íbamos a tener con nosotros a don Aurio Matessant Sáez. Muchos de vosotros lo conocéis porque fue párroco también en nuestra ciudad de Toledo y ahora pues ha inaugurado un proyecto muy bonito en nuestra diócesis de Toledo, como es una casa diocesana contemplativa en La Rinconada. Iba a decir La Rinconada, un rincón, pues es que es así, un rincón precioso, muy cerquita de la Puebla de Montalbán, junto al Tajo, pues donde uno puede descansar y contemplar, pasando unos días rezando ante el Señor. Bueno, la historia de Aurio es una historia que evidentemente también está ligada a los estudios bíblicos, porque él estudió en Roma, en la Universidad Gregoriana, Sagrada Escritura, y luego, bueno, ha tenido tal cantidad de destinos. Yo estoy fascinado, me ha estado contando un poquito su vida, su proyecto, y la verdad que me encanta. Aurio, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues aquí contento de estar contigo y compartir este ratito mirando un poquito a José, que nos pueda contar su vida. Eso es, además las palabras de Aurio rezuman sabiduría y yo creo, bueno, la historia de José es una de las más apasionantes de la Biblia, ¿verdad? Porque forma como una especie de capítulo en sí mismo. Y me gustaría pues un poco que nos refrescaras la memoria para, primero hacemos como una especie de sketch, contamos cuál es la vida de José, no la narras, y después pues ya vamos sacándole un poquito la miga y cómo podemos aplicarla a la vida, Aurio. Bueno, pues es evidentemente uno de los hijos de Jacob. Estamos hablando del penúltimo, será el más pequeño Benjamín, que siempre por eso decimos lo de el más pequeño de la familia le llamamos Benjamín. Eso es. Y bueno, es hijo de Raquel, la segunda esposa que tomará Jacob. Y bueno, es un joven despierto, con inquietud, alegre, a sus 17 años, pues gran soñador. Dios va poniendo en su corazón y en su alma pues mucha inquietud. Y bueno, pues va anunciando lo que va a ocurrir ingenuamente, con cierta ingenuidad, y va a topar un poquito con la envidia de sus hermanos. Unos son de una madre, otros de otra, son 4 las esposas, 2 esposas, más las 2, diríamos, esclavas de las esposas, de distintos hijos, de distintas rivalidad entre los hermanos, madres, y eso genera José cae en medio de esa rivalidad. José cae en esa rivalidad y bueno, pues como luego iremos desarrollando, supongo, pues al final es vendido o mal vendido en una caravana de madianitas para... bueno, pues para quitársele de en medio de alguna manera, a pesar del disgusto de su padre que se llevaría, y bajando a Egipto comienza todo una nueva vida. Siendo tan joven, el Señor le va a acompañar en todo momento y ahí empezará toda esa aventura, diríamos, de ser capaz de interpretar sueños hasta ganar el corazón del faraón. Ahí se preparará toda una estrategia que Dios tiene por medio de sus instrumentos aquí en la tierra, y en esa estrategia conseguirá la salvación del pueblo de Israel, salvarle del hambre, ¿no? Ahí ocupará un papel fundamental que iremos luego, pues eso, desarrollando un poquito. Y José va a ser eso, mediación de Dios para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues vamos a ir un poquito por partes, Aurio. Antes de llegar a Egipto, es decir, en ese conflicto de familia, ¿qué es en lo que tú más te fijarías en ese conflicto entre hermanos, en esa envidia, y qué lección nos puede enseñar un poco?
Evidentemente lo que llama la atención, que en algunas películas o dibujos, o sobre todo para las catequesis de niños, llama mucho la atención, suelen pintar pues eso, un José danzando con su traje, ¿no? Muy bonito y muy historiado, ¿no? Y me llama la atención un poquito esa ingenuidad, lo hablaba con otra persona cuando hablábamos un poquito del personaje en estos días, llama la atención un poquito esa ingenuidad. Por un lado, pues bueno, tiene que ver con esa ingenuidad de Dios, esa inocencia, diríamos, ¿no? Y bueno, esa predilección, ese amor que tiene Jacob por él, es verdad que al ser hijo de su ancianidad, es el número 11, ¿no? Y bueno, pues José de alguna manera ya tiene tiempo para dedicarse, ya es más mayor, sus hijos trabajan, esto pasa como los abuelos, claro, ¿no? es el ojito derecho de su padre Jacob y los otros, claro. Pero como nuestros abuelos de ahora, que sí, es la idea que no he podido jugar con mis hijos, pero ya puedo jugar con mi nieto. Jacob, papá, juegas con mis hijos y no jugaste conmigo. Pues Jacob tiene, más abuelo que padre. En ese momento de José, ¿no? Entonces llama la atención todo eso. Evidentemente lo que choca enormemente, y es lo que hablabas tú antes, que comentabas posiblemente, toda esta saga, diríamos, de las familias de los patriarcas, no cabe duda que refleja mucho de nuestra humanidad, de nuestra psicología humana, ¿no? Y bueno, pues esas tendencias de envidia ya no son solo los hijos del mismo padre, la misma madre, ¿no? Sino todas las tramas que podía haber. No había televisión, no había radio, no había WhatsApp, no había nada en que entretenerse, entonces la vida era social, era la convivencia entre los hermanos. Que surgiera esa envidia, ¿no? Ese amor de predilección que está simbolizado en esa túnica, ¿no? Que le regala, pues en los hermanos a mí por lo menos me llama mucho la atención, ¿no? Y hasta qué punto lleva la envidia a una traición de semejante manera, ¿no? En la propia sangre. Además, la envidia, que yo siempre digo que es algo tan diabólico, porque es la tristeza por el bien del prójimo, que tú dices, bueno, pero el bien del prójimo tiene que alegrarme, no, tristeza por el bien del prójimo, o sea, no puede haber, digamos, un veneno más mortal que el demonio pone en nosotros. Ahí hay un detalle que también me gusta, porque Jacob engañó a su padre para obtener la primogenitura, pero ahora, a su vez, es engañado, porque cuando deciden vender a José, le cuentan los hermanos a Jacob la historia, le quitan la túnica, la rasgan y le echan un poquito de sangre de cabrito y le cuentan la historia, obviamente, de que no han vendido al hermano, sino de que al hermano le ha devorado una fiera por el campo, y Jacob se lo cree. Entonces, de alguna forma es como también en la vida hay episodios que son penitenciales, o sea, el que engañó a su padre colocándose la túnica de su hermano para hacerse pasar por su hermano, ahora se ha engañado mediante la túnica destrozada de su hijo José. Sí. Y hay un detallito que me gusta mucho también, y es el precio que se paga, los 20 shekels, que es el precio que, bueno, pagan esa caravana que nos contabas de madianitas, que de alguna forma es algo que sirve para contextualizar históricamente el relato. Esto lo aprendí la semana pasada justo, leyendo alguna cosita, que es justo el precio que en un código legal antiguo del mundo oriental, el código de Hammurabi, es el precio en el cual se estipulaba el valor de un esclavo, ¿no? También para que veamos cómo era la historicidad de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, quedamos, Aureo, en que es vendido, llega a Egipto. ¿Qué lecciones aprendemos ahora allí en Egipto, en esa casa donde a él le ponen a trabajar de Potifar? Llama la atención, o por lo menos ahí me llama, cómo él se adapta de nuevo al medio. Imagínate, yo intento ponerme en su piel, pierde familia, hermanos traicionados, debe ser una confusión, son 17 años, me parece de los que tenía, poquito más, con lo cual ya es adulto para la mentalidad del Antiguo Testamento, pero evidentemente falta mucha experiencia. De hecho, sus hermanos eran los que estaban de pastores, él no estaba todavía de pastor propiamente, ¿no? Estaba con su padre. Claro, llama la atención cómo él se adapta, entra en esta casa de este señor a servir a Potifar, y claro, sorprende el bien que hace José. Claro, la bendición de alguna manera ya está sobre José. Y de algún modo, pues José está, todo lo que toca, no es el rey Midas, ni mucho menos lo hace oro, en absoluto, pero sí que es verdad que va bendiciendo todo lo de a su alrededor. Claro, la casa de este señor pues va creciendo, y este hombre confía en él plenamente, él se deja confiar, evidentemente es un hombre honrado, es un hombre justo, un hombre trabajador, se adapta a la cultura, se adapta a su entorno, es lo que tiene, no tiene otra cosa, sabe de alguna manera, él tiene la fe de sus padres, este Dios, Elí tiene este Dios en su corazón, y él pues prácticamente se deja llevar de esta manera natural.
trabaja y ahí es cuando ocurre pues que la mujer de Putifar se fija un poquito en él, ¿no? Y de alguna manera quiere gozar. Es verdad que de alguna manera podríamos decir que está exudando bendición, está exudando felicidad, éxito, ¿no? Y de alguna manera pues uno siente desde fuera la atracción ante personas de bien, ante personas buenas, ¿no? Pero esta atracción es mala, ¿no? La de esta mujer. Desea abusar de él, literalmente. Y ahí es donde vuelve de nuevo una segunda traición. Él dice que bajo ningún concepto su esposo ha confiado plenamente en él y él quiere ser fiel a su esposo y por tanto no quiere nada con ella, ¿no? Ella va a hacer todo lo posible para atraerle y hasta que al final le agarra, le quita la ropa, se le escapa, medio desnudo a la calle y ahí es cuando ella lo denuncia en falso para... Una denuncia falsa, porque en realidad es ella la que desea abusar de él, pero evidentemente como él no consiente a las proposiciones un tanto deshonestas... Fíjate que has utilizado una palabra, Aureo, que me encanta, segunda traición. O sea, la primera traición es la de los hermanos, la segunda traición la de la familia que ahora te está cogiendo en Egipto, pero de alguna forma son traiciones dolorosas porque nacen dentro de la propia casa. Me estoy acordando de Jesús, Judas, los apóstoles. O sea, la traición que más duele no es la de los enemigos, sino que en este sentido José es un personaje que nos ayuda a captar tanto lo que serán luego los sentimientos internos del corazón de Jesús, traicionado por los amigos, o sea, traicionado en los entornos domésticos. Es increíble. Y nos enseña también la actitud de José. Es muy bonito cómo José no se va cargando su corazón de rencor, ni de odio, ni de sed de venganza. O sea, no es justo lo que han hecho sus hermanos mayores, no lo entiende y ya está. Le han quitado su túnica, le han quitado su padre, le han quitado su casa, todo. Llega esta mujer con éxito en la casa, sirviendo a su amo, con éxito entre la servidumbre, además como un hombre justo, como un hombre bueno. Luego se verá más adelante en su historia la política que sigue, diríamos, en Egipto para sacar adelante pues, todo el proyecto del faraón, ¿no? Y que este hombre no acumule nada de rencor. Es llevado a la cárcel, es metido en el pozo y gana la confianza del guardián de la cárcel. Y él, bajo ningún concepto, pues bueno, tampoco tendría mucho derecho, supongo, a defenderse, al fin y al cabo un esclavo hebreo que había sido comprado, pero él de nuevo gana la confianza del jefe, diríamos, del calabozo, y de nuevo le vuelven a nombrar como administrador, ¿no? Llama mucho la atención que luego, por cierto, se va a trasladar esa idea a San José como administrador de la casa, ¿no? Es muy bonita también esa similitud. Claro, él en la cárcel interpreta los sueños de dos de los prisioneros que estaban allí, porque había dos señores que estaban prisioneros, uno era el panadero del faraón y el otro el copero del faraón. Antiguamente había alguien que probaba el alimento y las copas por si estaban envenenadas y resulta que lo que les predice se cumple y efectivamente cuando es liberado el copero el faraón empieza a tener unos sueños y dice, yo me acuerdo que había uno en la cárcel conmigo, pero fíjate, hay algo, Aureo, de lo que le has dicho de pasada, el pozo. O sea, la imagen del pozo. Nosotros tendemos a pensar que las cárceles en el mundo antiguo son como las de ahora, barrotes y habitaciones. No, no, eran pozos. A los prisioneros se les descolgaba con unas cuerdas en un pozo, en una tenaja, literalmente sumergida, con lo cual era todo oscuridad y simplemente un agujero redondo abierto. Y luego se retiraban esas sogas o esa escalera y quedabas en lo hondo del pozo. Entonces, me refiero, es como tocar fondo en la vida. Oscuridad, abandonado, traicionado en la propia casa, en lo hondo del pozo y sin embargo sin tener heridas. O sea, porque yo creo que lo peor a veces en nuestra vida es la cantidad de heridas que se nos van haciendo cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos poco valorados, cuando no nos sentimos amados y al final a medida que van creciendo y pasando los años acumulamos mucho resentimiento y José no es así. José es un hombre que el Papa Francisco, lo leí el otro día, dice reconciliado con su propia historia. Impresionante. La verdad es que sí. Y luego, es que el libro no nos habla mucho. ¿Cuál sería su relación de él con Dios? No cabe duda que tenía que ser, luego, más adelante en un capítulo, cuando el enfrentamiento, cuando se desenmascare delante de los hermanos se van a quedar como aterrados, pues querrá vengarse de nosotros, todo lo contrario, ¿no?
él dice, no, este ha sido el proyecto de Dios. Dios ha contado con esto precisamente para salvar a Israel. Quiere decirse que todo eso se ha ido preparando antes. Claro. Todos los momentos pues durante la caravana, Soledad intentando encajar, tenía que ser un hombre de fe, no cabía de otra manera. Ha sido escogido por Dios, va a pasar por todas estas vicisitudes, que evidentemente van a ser negativas y le van a marcar, pero en vez de amargarle, generar odio, tiene que haber un contacto permanente con Dios. Él a su manera, en su oración, irse encontrando. Dios le va a ir respondiendo. No hemos hablado de los sueños con sus hermanos, que fueron 2 sueños, llamó la atención, interpretación de estos 2 sueños, y luego otros 2 sueños que interpretará el faraón. Efectivamente, eso te iba a sacar ahora, porque mira, Aureo, cuando yo leo las historias de los patriarcas, a mí me gusta leer la Biblia. Antes estábamos hablando, ¿verdad?, aquí distendidamente antes de que empezara el programa, muy bien, ¿no?, de la vida espiritual, de la contemplación. Me gusta mucho leer la Biblia subrayando, y mira, una de las cosas que leyendo la Biblia me di cuenta es, a Abraham se le aparece Dios, tiene varias teofanías, Isaac también, pero es que Jacob también, y luego a Moisés también se le aparecerá Dios en la zarza ardiente, y a Josué también se le aparecerá el Señor tras la conquista de Jericó. O sea, digamos que a todos los principales personajes de la Biblia, del Génesis, del Éxodo, del Número y hasta el libro de Josué, se les ha parecido Dios. Hay uno que no, José. O sea, a José Dios no se le aparece en ningún momento. Dios le habla a través de sueños. O sea, a mí tampoco nunca se me ha parecido Dios. Entonces, yo creo que es muy bonito porque José no se le aparece Dios, a diferencia de todos los personajes del Pentateuco, es al único al que no. Sin embargo, sí que escucha la voz de Dios. ¿Cómo? Intentando descifrar cuál es el mensaje de Dios en su propia vida. Como tú dices, leyéndola como una especie de catequesis de la providencia. O sea, si nos quieres hablar un poquito de esto, porque me hace tan bonito. Sí, evidentemente los sueños era uno de los modos, los oráculos, había un montón, diríamos, de elementos que Dios tenía para acercarse a la persona con la que quería dialogar, ¿vale? Siempre era en la distancia, guardando esa trascendencia, evidentemente, hasta que luego ya en el Nuevo Testamento con Jesús ya sea mucho más cara a cara y más personal. Pero entonces se guardaban esas distancias. Aparece entonces la forma del sueño, ya son varios los que van teniendo sueños también y Dios va hablando por ahí. Aparece también el personaje intermedio, un poco peculiar, del ángel de Yahvé, ¿vale? Y diríamos que en ese sueño es donde José va, por lo menos acepta ese mensaje, lo va a compartir con sus hermanos, pero luego va a comprobar que esos sueños se realizan. Al menos así, en los 2 primeros sueños que cuentan sus hermanos, queda ahí. El del copero y el de estos 2, y el del panadero, les dice, este sueño que me habéis contado significa esto, va a ocurrir. Y luego, que es el primero que va a constatar, que se va a dar cuenta que la voluntad de Dios se cumple. Y luego los del faraón, que le pide al faraón, fíate de mí, fíate de lo que te digo, esto es lo que ocurre. Al faraón le parecerá lógico y funcionará. Claro, en retrospectiva es cuando va a comprender José la acción de Dios. ¿Cuál es la actitud básica de José? Lo creo, lo afirmo, y él lo cuenta. Le podía haber dado vergüenza. Mire, he soñado que mi espiga se mantiene, mi haz de espigas de pie y las vuestras se inclinan ante mí. Qué vergüenza. Digo, no, yo esto no se lo cuento a mis hermanos porque me va a caer una que para qué, soy el más pequeño, ¿qué me van a decir? He soñado que la luna y el sol y las estrellas se inclinan ante mí. Pero bueno, ¿quién te has creído? ¿Qué es lo que le dicen? Él cuenta el primer sueño, que podría haber sido motivo para decir cállate, que estás metiendo la pata y te la vas a ganar, el más pequeño te vamos a zurrar y te vas a enterar, y no, cuenta el segundo sueño, ¿no? Luego, de alguna manera, él tiene esa convicción de que lo que se le manifiesta en el sueño, que viene de Dios, se cumplirá. Hay una fe en el corazón de José que luego dará su fruto, evidentemente, y que él comprenderá. Luego, cuando en el capítulo 45 le advierte a sus hermanos, oye, que no hay venganza ninguno, que no os apuréis, ellos estaban esperando palo, y sin embargo él dice que no, que esto es de Dios, que incluso el que me hayáis vendido es de Dios. Empieza a comprender desde lo que él se fió y confió
empieza a comprender que toda esa historia tenía sentido, y no solo para él, para beneficio para él, que evidentemente va a ser todo un personajazo, no solo para Egipto, sino también evidentemente para sus propios hermanos y su propio padre, que va a quedar loquito con él. Con José le va a confiar, ¿no?, a su mayor, que sería Rubén, me parece que es el primogénito. Pues no va a ser en Rubén ni en Simeón, no, confío en ti, y en ti deposito, y en tus hijos en Manasés, Efraín, el más pequeño, le voy a dar, diríamos, la primogenitura, ¿no? En José recibe el premio desbordante, y evidentemente beneficia al pueblo de Israel, tan amado de Dios, e indirectamente y curiosamente a Egipto, con lo que vendrá después contra Egipto, ¿no? Pero en este momento Dios se compadece. Pues vamos a ver ahora eso, ¿no? Cómo José es ensalzado por el faraón, porque es capaz de predecir los 7 años de hambre y de abundancia que va a tener Egipto, y el faraón le nombra su visir. Y cómo él, que esto pues me parece también muy bonito porque me recuerda mucho a la historia de María, de la Virgen María. José es sacado del pozo, es decir, está en el lugar más bajo de Egipto, y de pronto el faraón lo nombra su segundo en el reino, el visir, con lo cual es la exaltación máxima, que es cómo Dios hace las cosas. O sea, que a veces no las hace al modo humano o conforme a nuestros criterios. Tú antes también sacabas el tema de la sucesión. O sea, en el pueblo de Israel, en el Oriente Medio antiguo, siempre el primogénito es el que hereda. Sin embargo, en el caso de Isaac e Ismael, fue el segundo el que heredó, Isaac. Claro. En el caso de Saúl y de Jacob, fue el segundo el que heredó. En el caso de los hijos de Jacob, ahora va a ser José el que herede y no los otros. Y luego de José vendrá la tribu real del norte, que no va a ser Manasés su primer hijo, sino que va a ser Efraín el segundo. O sea, cómo Dios se pasa a nuestros criterios, pues iba a decir, se lo salta la torera, para hacer lo que Él quiere, no lo que a nosotros nos parece. Y ahora, del fondo para arriba, para lo más alto. La exaltación del humilde. Sí, es verdad. Y Egipto va a ser, a mí me sorprende también, porque luego Egipto va a ser castigado. Sí. Después, cuando se olvide el faraón de toda esta historia, va a caer en desgracia. Pero es hermoso también como Dios se compadece de Egipto, del extranjero, por medio de José, por medio del pueblo de Israel. Con lo cual Dios establece una historia de salvación que se va a anunciar universal cuando llega el momento de Cristo, pero que ya desde el Antiguo Testamento va tomando visos de universalidad, ¿no? Es hermoso cómo va a contar con este esclavo, no va a dejar de ser un esclavo, aunque llega a categoría de visir, pero no deja de ser hebreo. O sea, el pueblo egipcio, había leído, me llamaba la atención en la Biblia porque no recordaba ese dato, cómo no le agradaban menos los pastores y menos los hebreos, sí, como que no le gustaba el pueblo. Eran muy racistas los egipcios, daba esa en aquella sensación, época, es la impresión que daba, ¿no? Cierto. Y que llegue a ser, y que luego toda esa política que establece para ver cómo genera una dinámica también económica para Egipto, para el faraón, y en beneficio que le van a dar gracias hasta a los egipcios. O sea, fíjate lo que tú decías, uno que ha sido bajado hasta lo más pobre, es decir, entre todos los esclavos, hasta la cárcel vas a bajar, ¿no? Y que ahora sea contado, puesto por Dios, y que el faraón, que de alguna manera representaba el hijo de los dioses faraónicos y tal, y tenía que ver mucho con la divinidad, con las divinidades egipcias, ¿no? Que éste tenga de segundo de a bordo precisamente un esclavo, a elevada esta categoría, y que sea salvador para todo Egipto, para riqueza del faraón, que le va a enriquecer enormemente por las políticas de tipo económico, etcétera, etcétera, con bastante acierto, pero para salvación todos los egipcios dándole gracias porque por ti vamos a comer, por ti nuestros hijos van a comer. Además, fíjate qué bonito eso, que José representa la salvación, o sea, porque él es verdad que es judío, pero es salvación para todo Egipto y también para su pueblo. Pero además hay algo muy curioso que también me llama la atención, y es que, bueno, siempre en la Biblia los judíos buscan mucho mantener la pureza de la etnia, la pureza de la raza, y no desposarse con pueblos extranjeros. Pues José se desposa, no me acuerdo cómo era su mujer, a Ananat o algo así, no me acuerdo que es egipcia, y encima hija de un sacerdote del templo de On, y entonces Asaná es su esposa, con lo cual sus dos hijos, de los cuales vienen las tribus de Manasés y de Efraín, dos tribus de Israel, tienen sangre extranjera, lo cual es muy bonito porque quiere decir, ¿no?, cómo el pueblo de Israel va a ser bendición para todos los pueblos de la tierra, igual que Dios le prometió a Abraham, por tu nombre van a ser bendecidas, no solo Israel,
todas las naciones de la tierra. Entonces, muy bonito ver ahí cómo ya las dos tribus, Efraín será la tribu más importante junto con la de Judá, porque de Judá vendrá la casa real del sur y de Efraín vendrán todos los reyes de Samaria, de la casa real del norte. Pues son extranjeros la mitad de su sangre, y es un detalle pequeño, pero importante. Bueno, pues ahora aparece una hambruna en toda la tierra, porque el sueño de José se cumple. Ha habido años de vacas gordas y de espigas muy floridas y muy granadas, como él predijo, pero ahora vienen los años que así ha quedado la expresión también en castellano, años de vacas flacas. Claro. Y entonces José había mandado llenar los graneros de Egipto para ahora ir consumiendo poco a poco esos recursos. Pero ¿qué pasa con la familia de José que se había quedado allí en Canaán? ¿Qué pasa, Aureo? Claro, allí la hambruna se extiende, diríamos, supongo que sería por toda la región de Oriente, la media luna fértil, la parte, diríamos, más mediterránea hasta Egipto. Y ellos lo sufren. Oye, le llega la noticia a Jacob: oye, hijos, hay trigo abundante vayamos allá. Entonces cada uno tenía sus ahorros en plata, en lo que fuera, y es cuando comienza toda esa aventura impresionante, ¿no? A mí por lo menos volverla a releer y refrescar, te conmueve, ¿no? Te conmueve el ver un José que, bueno, pues recibe a sus hermanos que vienen en busca de grano para llevar a su padre. Llama mucho la atención la humildad con la que llegan: somos tus siervos. Que sepamos, los israelitas tenían, o los hebreos tenían su propio territorio, su propia nación, iba a decir, ¿no? Y no eran esclavos para nada de Egipto. Pero al llegar a Egipto a comprar, se ponen como si fueran súbditos del faraón, ¿no? Le consideran como el superior. Y ahí es cuando viene ese encuentro con José. José los identifica rápidamente, los tiene en la memoria, de alguna manera, aunque ya han pasado bastantes años. Pero ellos no reconocen a José, y esto es lo bonito de la historia. Interesante. Y ahí es cuando se genera toda esa polémica, ¿no? Bien, aparece, a mí me cuesta todavía entender bien el argumento, lo he intentado leer como un par de veces, como el mismo José les va a acusar de espías. No, vosotros no venís aquí a comprar, venís de espías, ¿no? Los otros se quedan descolocados, claro, con una humildad tremenda y hambre, bueno, por lo que tú digas, pero mira, no es así, mire usted, no es así. A su propio hermano le tratarán prácticamente de usted, ¿no? Con muchísima sumisión, ¿no? Y además, como tú decías, con ese racismo tan fuerte, que luego se va a notar en el banquete, no va a ser un banquete de comunión todavía, pero ese banquete va a marcar distancia, ¿no? Ellos sentados en una mesa y José y los egipcios en otra, ¿no? Entonces, pues llama la atención eso, ellos intentan justificarse y José intenta buscar una estrategia. Lo primero, está interesado evidentemente en su padre, sabe que tiene un hermano menor de alguna manera, quiere saber si ese hermano también vive, y lo que le interesa primero es su sangre más directa, es decir, posiblemente no haya rencor, no haya diríamos, odio ni mucho menos, pero primero quiere ir a lo esencial. Lo esencial es su madre Raquel, lo esencial es su hermano pequeño menor que él, y lo esencial es su padre, que es quien tenía ese vínculo tan especial, esa connivencia tan fuerte, que se materializó en esa túnica, ¿no? Y ahí se comienza esa estrategia que a mí, sinceramente, me desconcierta. No sé si tú a lo mejor tienes un poco como mayor... Empieza a vacilar, que diríamos hoy día, sus hermanos, les empieza a vacilar. Yo creo ahí que lo que intenta es probar. O sea, porque en el fondo llega un momento en el cual pide que se quede en Egipto, si quieren recibir ayuda, toda la familia, para demostrar que son gente honrada y no son unos maleantes. Pide que se quede como rehén, a cambio de la ayuda en Egipto, temporalmente, Benjamín, que es el más chiquitito, Y entonces José, yo creo que de forma muy astuta quiere ver si el resto de hermanos consiente que se quede el más pequeño, Benjamín, o no, para ver de alguna forma si sus hermanos se han redimido del pecado que cometieron. Y claro, en ese momento salta Judá intentando intercambiarse por Benjamín, como diciendo, no, mi padre mi padre se muere como pierda otro hijo pequeño. Dice, me quedo yo. O sea, Judá, el que había intentado vender a su hermano, ahora es capaz de dar la vida por su hermano. O sea, con lo cual se ve una conversión muy bonita en los hermanos, ¿verdad? Los que salieron un poquito en defensa, quiero recordar que era Rubén y que era Judá, un poquito. Efectivamente. Rubén era el mayor, con lo cual se sentía responsable. Claro, ante José intenta decirle, mire, que mi padre es muy anciano, tenía ya 120 y tantos, o un montón de años, o 110 y tantos, que mi padre es muy mayor, que encima que perdió al otro hijo,
que pierda ahora este pequeño es que le matamos, ¿no? Y de alguna manera se sentía muy violento también Rubén y irresponsable. Yo creo que eso es. En Rubén no sé qué motivaciones habría, podría haber otra, porque Rubén era el primogénito, pero había perdido el derecho de primogenitura porque tuvo un lío con una de las concubinas de su padre. Y entonces yo creo que a lo mejor él intentaría arrimar el agua, pero Judá seguro que sus intenciones eran todavía mucho más. Pero lo bonito es eso, o sea, cómo ha habido una conversión. O sea, está claro que José no es el mismo, ha cambiado, ha madurado interiormente, pero sus hermanos tampoco son los mismos, porque vendieron por 20 asquerosas piezas de dinero, de monedas, a su hermano, y ahora Judá está dispuesto a dar la vida por su hermano, con lo cual se aprende una lección tan bonita. Y yo creo que ese es uno de los puntos más impresionantes del Antiguo Testamento, cuando viendo José el amor que ya tienen por Judá, y cuando Judá está diciendo, mira, es que teníamos un hermano, lo perdimos, mi padre, cuando en ese momento José se derrumba el pobre. Se derrumba y dice, todavía vive mi padre, que venga mi padre, y probablemente es una de las cosas más bonitas, sobre todo porque viene una de las frases que yo personalmente, Aureo, y no me da vergüenza ahora que estamos en la tele, decirlas, más me ha ayudado en mi vida, porque dice José, por eso permitió Dios que vosotros me hicierais este mal, o sea, el mal de venderme, para que ahora toda la familia se pueda salvar. O sea, cómo Dios, en su providencia, porque no entendemos, es un misterio, o sea, José ha estado 50 años o 40 o los que fuera, preguntándose, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué yo padecí esto? ¿Por qué yo sufrí este mal? Y ahora tiene la respuesta. Dios lo permitió para obtener un bien mayor, que ahora es salvar a mi familia, ¿verdad, Aureo? O sea, como sacerdote, ¿cuántas veces la gente...? Mucho, cierto. ¿Cuántas veces pues mucha gente sufriendo y además con un sufrimiento profundo, enfadados incluso con Dios? ¿Por qué me has permitido esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué hice yo? Sentimiento de culpa fuera de lugar también. Y sí, es hermosísimo. Para mí es una de las páginas, también hay otra que me conmueve mucho, David subiendo la escalera llorando por su hija Absalón, son de las que casi me hace llorar, podríamos decir, ¿no? Y esta la verdad es que me conmovió. Llega un momento en que José no puede, o sea, él está haciendo, entre comillas, una pequeña obra de teatro, toda una estrategia donde va involucrando también, oye, mete este cáliz de plata, el mío, lo metes en el saco del pequeño y así nos quedamos, etcétera, ¿no? Está como en doble estrategia, una cosa lo que les dice a ellos y otros con su ayudante, pues intentando manejar la historia, ¿no? Y llega un momento en que ya, pues... Pero es hermoso porque no solo es Benjamín, son todos sus hermanos. Realmente los quiere, los abraza, los ama. No hay de tú me vendiste, tú me querías haber matado, tú me quitaste la túnica, me la arrancaste y engañaste a mi padre de esa manera tan cruel que le hiciste creer que me había devorado. Qué importante es sanar las heridas, ¿verdad, sí, Aureo? mucho, mucho. Porque si no vivimos del resentimiento. Dios no simplemente quiere que amemos a los demás, sino curar nuestro corazón. Y creo que la historia de José es como una historia de sanación interior y de lo que Dios puede. Y hay algo que, bueno, nos va quedando poco tiempo. Es que, ya ves, esto se nos va rapidísimo el tiempo, pero se disfruta mucho. Sí. Y son los parecidos entre el José del Antiguo Testamento y el José del Nuevo Testamento. Estaba yo pensando, si quieres vamos comentando, ¿no? Los que se nos van ocurriendo. En primer lugar, ambos huyen a Egipto. Cierto. San José sí. Y el José patriarca. Y ambos, mediante la huida a Egipto, en un caso como prisionero y en otro porque tiene que ir, salvan a su familia. Así es verdad, es cierto. Ambos salvan a su familia. Hay una salvación. A mí me llama la atención mucho la túnica, que es como muy evidente, túnica completa con mangas, nos recuerda la túnica inconsútil del Señor, manchada en sangre, y llama mucho la atención. A mí Jacob me evoca la figura del Padre, de Dios Padre, evidentemente, que ama entrañablemente al Hijo. Es verdad que ahí le damos a lo mejor sentimientos como muy humanos al Padre, ¿no? Pero ahí tenemos también otro parecido, porque hemos dicho lo de la familia, que ambos salvan a su familia huyendo a Egipto, pero es que según la genealogía que nos dan también los evangelios, el padre de José, de San José, el esposo de María, se llama también Jacob. Y luego hay una cosa muy bonita, a ambos Dios les hablan sueños.
al José del Antiguo Cierto, Testamento, a la Virgen cierto, María es se le aparece así. el ángel Sí, Gabriel. sí, sí. Igual que Pero a José Abraham, Isaac, Jacob se José les había es- aparecido Dios directamente. Pero a José nunca se le aparece nadie en el Antiguo Testamento, pobrecito, el único del Pentateuco que no ve a Dios. Tiene que aprender a reconocer el lenguaje de Dios en lo que le va pasando. Así es, Dios sí. me va hablando en lo que me va pasando en la vida. Ahí voy descubriendo yo esa voz de Dios tan sutil en los acontecimientos. Y San José le pasa igual, es decir, Claro. él no ve nada sobrenatural, Dios se le va apareciendo en sueños, la Virgen sí. Los evangelios describen que tenía dentro un paisaje sobrenatural increíble, pero José, y luego hay un aspecto que también creo que les une a ambos y es la cuestión de la castidad, la cuestión de la castidad, y como tú decías, a José, he olvidado el término en hebreo, se le llama mayordomo, visir del faraón, y a San José siempre hemos dicho que es el mayordomo, por alguna forma en lo que tú nos contabas, Aurio, ¿verdad? Que Dios pone al frente de su familia. Que le pone al frente de su familia, al frente de su casa, evidentemente. Sí llama la atención, es verdad que José luego, me refiero al del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, hará su propia familia, pero inicialmente su misión está puesta en manos de Dios totalmente, ¿no? Que sea más consciente o menos consciente de lo que está ocurriendo el José de Jacob, ¿vale? Pero nuestro José también es verdad que Dios le manifiesta: acepta a tu mujer, lo que viene es del Espíritu Santo, no es de otro varón, no tengas miedo, y le va manifestando poco a poco. Será María luego, imagino, quien vaya compartiendo a José todo el mensaje del ángel y le vaya de alguna manera pues animando en esta tarea conjunta que el Señor les pide, ¿no? Bonita esa coincidencia, ¿no?, de acoger esa voluntad de Dios en espera, en esperanza, en una fe. Por eso tanto la fe del José se le tiene siempre por patriarca. Maestros de fe, ¿verdad? Sí, a Abraham, pero todos son maestros de fe. Isaac tendrá que hacer ejercicio de fe, Jacob tendrá que hacer ese ejercicio de fe, y evidentemente hasta nuestro José, esposo de la Virgen María, verdadero esposo, caminará en ese camino de fe, que implica pues Dios Padre te encomienda la paternidad de su propio Hijo. Yo no tengo ningún problema con la virginidad de María. A veces uno oye, es muy difícil no entenderlo, es decir, la madre es María y el padre es el Padre. José va a ocupar ese papel. Dios Padre le va a decir a José: quiero que seas tú en mi nombre el que le enseñes a hablar, en que le enseñes a caminar, en que le enseñes a comer, en que le enseñes a cantar, que le enseñes a rezar, que vaya a la sinagoga y que me conozca con corazón humano. José, te encomiendo esta tarea. Con lo cual José es verdadero padre, evidentemente. Qué bonito. Yo estuve, bueno, es que soy un poco friki, y entonces me gustan mucho los escritos de Ana Catalina Emmerich, que fue beatificada por Benedicto XVI, una monjita alemana que tuvo una serie de visiones de la vida de Jesús en el siglo XVIII, y visiones que, bueno, se han hecho algunos descubrimientos arqueológicos. Gracias a ella, sí. Gracias a ella, o sea, que ella Así decía, he visto que aquí es el lugar donde estuvo Jesús prisionero y fue juzgado, porque esta era la casa de Caifás. Efectivamente, en Jerusalén dicen, no, pero si no hay nada, es una huerta. Se ponen a excavar y encuentran la casa de Caifás, o sea, y eso que ella nunca salió de su convento toda su vida, porque además estuvo muy enferma, con los estigmas, como el Padre Pío, un mundo sobrenatural. Y entonces un día dije, oye, pues algún parecido más tiene que haber entre el José del Antiguo Testamento y el San José del Nuevo. Digo, voy a leer a Ana Catalina Emmerich. Y me quedé impresionado porque la Beata cuenta que José efectivamente era de Belén, pero que al igual que el José del Antiguo Testamento, José sufrió mucho San José por culpa de sus hermanos. Dice Ana Catalina Emmerich, que él veía a San José, un niño tan bueno, de joven, dice, estaba todo el rato trabajando, evitaba pues lo típico cuando uno es joven, alguna fiestecilla, ir detrás de las chicas. Dice San José, dice, el pobre parecía como un poco inadaptado, él rezar, estar tranquilo, hasta tal punto que padecía, hoy día este tema es muy sensible, el bullying de sus hermanos. Dice, se iba a las afueras de la ciudad de Belén y ahí unas mujeres pues le abrían la casa para que él pudiera rezar en los corrales que tenían, y él se retiraba a veces un poquito como ermitaño para rezar, pues sus propios hermanos le decían, anda tonto, que estás todo el día rezando, anda, pero ¿qué haces ahí? Y a él le gustaba eso, dice, y a tal punto era insoportable el ambiente que tenía que salir de casa para poder rezar, y ya era tremendo los celos que le tenían sus hermanos. Dice, y San José tuvo que salir de Belén, sabemos que era de Belén, pero que por alguna razón que la Biblia no nos dice, tuvo que salir de Belén, y dice, pues era porque le hacían la vida imposible, y me encantó poder leer esto, dije, porque mira, me termina de cuadrar totalmente una historia es verdad con que otra. son revelaciones particulares, Sí, pero que es. da unas Ayuda. notas que ayudan, no cabe duda. Qué bien. Te impresiona, no sabía. Aurio,
por favor, nos quedan unos minutitos, anímanos. Tú que eres, bueno, pues porque también has tenido esa llamada de Dios que valoramos infinitamente, sobre todo en nuestra sociedad, que todo es tan pragmático, y que has tenido pues esa llamada y esa vocación a la vida contemplativa para ti y para otros muchos, a los cuales me consta que van allí a la Casa de la Rinconada y les hace mucho bien. Anímanos, ¿qué ha significado la palabra de Dios para ti? Porque eres la primera vez que viene y la gente ahora quizá no te conozca. ¿Qué es la palabra de Dios para ti y cómo animar a la gente a vivir de esa palabra? Como el tiempo es poquito, no puedo tampoco mucho, pero hay un detallín, si queréis, que a mí me ha gustado mucho, que lo hemos hecho en varias ocasiones, que ha sido exponer el Santísimo, como solemos hacer por la tarde, si hay gente en la casa, un tiempo más o menos prolongado, 2 horas, lo que sea, se rezan las vísperas, y algún viernes hemos cogido una de las pasiones, tal y como están distribuidas por escenas, diríamos, en el Domingo de Ramos o en el Viernes Santo, la de San Juan, y leer toda en clave como lección divina muy despacito, leer a lo mejor detenernos en alguna frase y delante del Señor rumiar esa palabra, orarle, pedirle, agradecerle, alabarle, reflexionar. Una lectura pausada donde se van silabeando casi las palabras, ¿no? Con todo el sentido y con todo lo que se pueda hacer, ¿no? de carga emocional. Con una riqueza enorme. Lo hemos hecho con algunas de las pasiones y ha sido de verdad una riqueza impresionante. Con otra persona al con lado, otras ¿verdad? personas y participando, intercambiar compartiendo. con otra persona y a veces con seglares o alguna consagrada se ha querido. Y domingos por la tarde hacer lo mismo, por ejemplo, coger todos los relatos de la resurrección de San Juan y hacer lo mismo, leerlo y mirar al Señor, mirar a María Magdalena, mirar a Pedro, Tomás, intentar meternos en la piel de esos personajes con el Señor delante. Claro, lo que evoca en el corazón la palabra de Dios se convierte en algo muy íntimo de ti, donde tú entras en el personaje y con los labios de María Magdalena pues abrazas al Señor los pies, con los ojos de Pedro esperas un perdón de la mirada de Jesús en el desayuno en la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Esa experiencia simplemente con la palabra de Dios en la mano, la liturgia a las horas, evidentemente con los salmos, ha sido una gozada poder declamarlos despacito también, saboreándolos y entrando en esa dinámica. Ha habido gente que, bueno, pues ha sentido, los que han participado en la casa en ese retiro personal, comunitario pero personal, han gozado mucho de ese encuentro personal con el Señor y evidentemente con consecuencias para su vida. O sea, ha sido despertar a cosas, conversiones, pequeñas conversiones, revisiones de vida, replanteamientos de cosas. Qué bien. Bueno, Áureo, me quedaría toda la tarde aquí escuchándote. ¡Qué maravilla! Pues, gente, ya veis qué tesoros tenemos en nuestra diócesis de Toledo y qué tesoro tenemos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Ya sabéis que este vídeo se queda también subido al YouTube de nuestro canal diocesano. Me consta que sois muchos los que estáis siguiendo y además de forma muy numerosa estos libros, sacerdotes que me estáis diciendo de otros sitios de España que estáis siguiendo estos programas y que os está ayudando a refrescar también mucho todo lo que habéis aprendido de Biblia. Pues nada, aquí nos quedamos y ya sabéis que tenemos cada semana esta cita para alimentar el espíritu. Café con fe. Hasta luego, familia.